Bueno, pues como ya se ha mencionado, vamos a hablar sobre el uso correcto y adecuado de las diferentes normas de ortografía y de la puntuación, de tal forma que explicaremos de una manera más resumida el uso de estas técnicas para evitar los errores más comunes que se nos presentan al momento de una redacción. Por lo tanto, comencemos por saber qué es la ortografía. Y se le considera como ortografía a la forma correcta de escribir las palabras y de utilizar los signos auxiliares de una lengua, respetando sus reglas y haciendo uso de la misma forma del conjunto de signos de puntuación que la complementan. En este caso ya comenzaremos a hablar sobre el uso de las letras y, por ejemplo, comenzaremos con la B. Se escribe B en los verbos acabados en vir, ya sea escribir, transcribir y suscribir, excepto en los verbos hervir, servir y vivir, que son escritos con la letra V, y las terminaciones con va, vas, vais y van, estaba, bailabas, acabáis y alaban. De igual forma, en las palabras que empiezan con sonidos de B, I, BL, bibliografía, biblioteca o Biblia, o por las sílabas con bu, bur y bus, busto, burbuja o burócrata, y las palabras que terminan con los sufijos bundo y bunda, vagabundo o abunda. En este caso ya comenzaremos a hablar sobre el uso de las letras y, por ejemplo, comenzaremos con la B. Se escribe B en los verbos acabados en vir, ya sea escribir, transcribir y suscribir, excepto en los verbos hervir, servir y vivir, que son escritos con la letra V. Letra V. La letra V siempre representa un fonema labial sonoro de vaso, vida, invadir o cavar. Las palabras en las sílabas ap, sub y op representan un fonema labial sonoro. Las palabras que empiezan con eva, eve, evi, evo, excepciones ébano y sus derivados. Las palabras que empiezan por el elemento compositivo vais, bis o bi. Letra W. La letra W puede representar dos fonemas diferentes, el labial sonoro en las palabras como wagneriano y el fonema correspondiente a U en las palabras washingtoniano. La letra W solo se utiliza en las palabras de origen germánico como las siguientes: derivados de nombres propios de origen visigodo, algunos derivados de nombres propios alemanes, algunas palabras de origen inglés. Uso de las letras C, K, Q, Z, disígrafo, Che.
Uso de la C. En la posición final de la sílaba ante el sonido fricativo interdental sordo, pronunciación de la letra C tiende a perderse en algunas de las palabras dialectales o descuidadas, influyendo entonces la terminación ción. Se escriben con C las palabras que tienen sonido inclusivo velar sordo de cama, cosa. Al final de la palabra, ejemplos, frag, vivac, zinc, etc. Letra K. La letra K siempre representa un fonema oclusivo verbal sordo de kilómetro. Se escribe con K palabras procedentes de las lenguas en las que ha intentado respetar la ortografía original. Ejemplo, Kaiser, Kiwi, Kermés, kurdo. Muchas de ellas también pueden escribirse con Q o con C, como Kermés o kurdo. La letra Q aparece agrupada siempre con la letra U, que entonces nos suena ante E, I. El grupo que forman representan el fonema oclusivo veral sordo, queso y quizás. Las palabras en que el fonema mencionado procede de las vocales E, I, ejemplos, esquela, aquí, quiste. De aquí, la forma de un amplio grupo de verbos cuyos infinitivos intentan cambien la C por Q en el pretérito perfecto simple y en el presente subjuntivo. Algunas voces científicas, palabras, locuciones latinas en que este grupo de letras proceden del sonido oclusivo velar sordo a las vocales A, I, O, en estos casos la U sí se pronuncia. Letra Z se escribe con Z, C, la primera persona del singular del presente indicativo y todo presente subjuntivo de los verbos irregulares terminados en hacer, menos hacer y sus derivados. Eser o ser, menos coser y sus derivados. Y usir, ejemplos, nazco, abastezco, reconozcamos, produzca. Se escribe con Z al final de las palabras cuyo plural termina en ces. Ejemplos, vejez, vejeces, luz, luces, lombriz, lombrices. Dígrafo Che. El dígrafo Che representa el fonema africano palatal sordo presente en achaque, noche, choza, chuzo. La representación escrita de este fonema palatal, que no existía en latín, conoció en nuestra lengua múltiples vicisitudes gráficas. Fue representado antiguamente por G, GG, Si, etc. Hasta que por fin, por influencia transpirenaica, quedó fijado en el dígrafo Che, que los escribas franceses venían utilizando desde los primeros textos literarios. Letras GJ. El fonema velar sonoro, que representa por medio de la letra G ante las vocales A, O, U, como el gamo, golosina y guasa, en posición final de la sílaba, como en digno, y agrupado en otras consonantes como gritar, glaciar y gnomo. El dígrafo GU representa el mismo fonema ante E, I, como guerra, guitarra. Cuando la G y la U han de tener sonido independiente ante E, I, es forzoso que la U lleve diéresis. Ejemplos, antigüedad, desagüe, lingüística. Letra J. Las palabras derivadas de las voces que tienen J ante las vocales A, O, U, así, cajero, cajita de caja, lisonjear de lisonja, cojear de cojo, ojear de ojo, rojear rojizo de rojo. Las voces de uso actual que terminan en aje, eje, ejemplos, coraje, hereje, garaje. Las palabras que terminan en jería, ejemplo, cerrajería, conserjería, extranjería. Las formas verbales de los infinitivos que terminan en jar, ejemplo, trabajé, trabajemos, de trabajar, empujé, de empujar. También de los pocos verbos terminados en ger y en gier, como cruje, de crujir, teje, de tejer.
Letra G. Las palabras del fonema velar sonoro procede a cualquier consonante, pertenezca o no a la misma sílaba. Ejemplos: glacial, grito, dogmático, impregnar, maligno, repugnancia. Las palabras que empiezan con gest, ejemplo, gestación, gestor. Las palabras que empiezan por el elemento compositivo geo, tierra, ejemplo, geógrafo, geometría, geodasia. Las palabras que terminan en gélico, genario, geneo, génico, genio, génito, gesimal, gésimo y gético. Las palabras que terminan en génico, ginal, gineo, ginoso, excepto aguaginoso. Letra H. Las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar, habitar. Ejemplos: haga, hallemos, hablará. Como ya se advirtió, los compuestos y derivados de los vocablos que tengan esta letra. Ejemplos: gentilhombre, compuesto de hombre, herbáceo derivado de la hierba. Acción e hilación se escriben sin H. Las palabras oquedad, orfandad, orfanato, osamenta, osario, ocio, ovario, óvalo, ovario, osense, oler, etc. se escriben sin H porque no la tienen en su origen. Hueco, huérfano, hueso, huevo, huasteca, huelo, la llevan porque comienzan con el diptongo hue, según la regla ortográfica siguiente. Las letras de uso actual que empiezan por los diptongos ia, ie, hue, ui. Ejemplos: hiato, hiena, huele, huidizo. Excepción: iatrogénico. Letras I, Y. El fonema vocálico I puede ser representado por las letras I e Y. A diferencia de I, que solo representa el fonema vocálico I de idea y el de cielo o caiga, la letra Y representa también el fonema palatal sonoro de yema. En la pronunciación yeísta, la letra Y, que representa el fonema lateral palatal de llave, se articula con la misma pronunciación de la letra Y, es decir, como el fonema palatal sonoro de yunque, de manera que las personas yeístas pronuncian igual haya y haya. Esto explica las dificultades que ofrece la escritura de las palabras que contienen alguna de estas letras. Letra I. La letra I representa el fonema vocálico cerrado y anterior, cualquiera que sea la posición que tenga la palabra inicial, media o final, ya formando sílabas por sí misma, ya acompañado de consonante o formando parte del diptongo. Ejemplos: íbero, infame, rico, marroquí, viaje, bien. Letra Y. La letra Y es representada por dos fonemas distintos, uno equivalente al representado por la letra I en las palabras como muy, estoy o y. Otro consonativo del fonema palatal sonoro en palabras como reyes, callado, hoyo. Las palabras que terminan con el sinónimo correspondiente a I, precedido de una vocal con la que forma diptongo, o en dos de las que forma triptongo. Ejemplos: ay, estoy, verdigay, Bombay, buey, ley, rey, convoy, soy, godoy, muy, Uruguay, garay, etc. Hay excepciones como Zaraguay y bonsai. Dígrafo Y. El dígrafo Y representa un fonema lateral palatal de valla, calle, ahí, caballo y yescas. Las palabras de uso general terminadas en illa, illo. Ejemplo: mesilla, cigarrillo, costilla. La mayor parte de los verbos terminados en illar, huyar y huyir. Ejemplos: abarquillar, apabullar, bullir. Letra M. La letra M representa el fonema nasal labial de maleta o ambiguo, antes de B y P. Ejemplos: ambiguo, imperio, campo. En cambio se escribe con N antes de V. Ejemplos: envío, invitar, adverso. Al principio de la palabra, cuando procede inmediatamente la N. Ejemplos: nomotecnia, mnemónica, mnemotécnico. En tales palabras
puede simplificarse la gráfica y escribirse mnemotecnia, mnemónica, mnemotécnico. Afinar la palabra en algunos extranjerismos y latinismos. Ejemplo: Zoom, álbum, currículum, auditorium. Letra ñ. La letra ñ representa un fonema nasal palatal de año, España o ñandú. Al tratarse también de un fonema, no existe en latín. Su representación gráfica es muy poco uniforme en los idiomas que descienden directamente de la lengua romana. Letra P. La letra P representa un fonema oclusivo labial sordo de pulso. En posición inicial, la palabra, conforme al uso de las lenguas modernas de cultura, es recomendable la conservación de grupo PS. Ejemplo: psicología, citaísmo, psicosis. Excepciones: las palabras que contienen el elemento compositivo pseudo, referido a pseudo, ejemplo: pseudónimos, pseudópodo. De manera análoga, se recomienda conservar el grupo PT en palabras como séptimo, septiembre, etc. Letra R, dígrafo R. Las palabras R puede representar, según la posición en la que aparezca, el fonema vibrante simple de donaire y múltiple de rosas. El dígrafo R, escrito siempre entre vocales, solo representa el fonema vibrante múltiple de corro. Letra R. La letra R puede representar dos fonemas distintos dependiendo de la posición en la que aparezca. El fonema vibrante simple de aro, cercar y traje en posición intervocálica. En final de la sílaba y en grupos consonativos BR, CR, DR, FR, GR, KR, PR y TR, el fonema vibrante múltiple de rosa y honra en disposición inicial de la palabra y después de una consonante que no aparezca en la misma sílaba. Todas las palabras que tienen sonido vibrante simple en posición hipervocálica o después de B, C, D, F, G, K, P y T, ejemplos: cara, pereza, brazo, cromo, drama, fresa, grande, raucismo, prado, tramo. Las palabras que tienen sonido vibrante múltiple en posición inicial de las palabras, ejemplo: razón, regla, risco, rosa, rumor. Las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple detrás de cualquier otra consonante que pertenezca a la sílaba distinta, ejemplo: alrededor, malrotar, honrar, rum rum, israelita. Las palabras que tienen sonido vibrante al final de la sílaba, ejemplos: arpegio, perla, olivar, amor. Las palabras que tienen el sonido vibrante múltiple en posición hipervocálica, ejemplos: parra, cerro, barra, cerrojo, arrullo. Las palabras compuestas cuyo segundo formante comienza con R, de manera que el sonido vibrante múltiple queda en posición hipervocálica, ejemplos: andarríos, contrarréplica, prorrata, vicerrector. Letra T. La letra T representa un fonema oclusivo dental sordo de tomate. La T del prefijo del origen latino post se conserva en voces como postdata, posoperatorio, pero atendiéndonos al criterio de uso más frecuente, es preferible emplear el uso post, que da lugar a palabras como postdata, posoperatorio. Letra X. Las palabras que empiezan con los elementos compositivos seno, extranjero, cero, seco, árido.
y silo madera. Ejemplos: xenofobia, xerocopia, xilófago. Las palabras que empiezan por la sílaba ex seguida del grupo PR. Ejemplos: expresar, excluir. Muchas de las palabras que empiezan por la sílaba ex seguida de un grupo PL, explanada, explicar, explotar, no se ajustan a la tendencia, esplendor y sus derivados, así como espliego, spleen, esplenio, esplénico y otras voces. Las palabras que empiezan con los prefijos ex, fuera, más allá, privación y extra, fuera de, excarcelar, examiné, extramuros, extracorpóreo. Las mayúsculas. ¿Qué son las mayúsculas? La mayúscula es aquella que se escribe de mayor tamaño y de forma diferente a la minúscula. Como se aprecia en la imagen, son todas las letras de la A a la Z en mayúscula. El empleo de la mayúscula no exime de poner tilde cuando así lo exijan las reglas de acentuación, como ejemplos Álvaro, Ángela, Úrsula, etc. En las palabras que empiezan con dígrafo ante E e I, solo se escribirá con mayúscula la letra inicial. Como los ejemplos Chillido, Llorente, Guillermo, Quevedo. La letra I y la letra J mayúscula se escribirán sin su punto. Como son los ejemplos de Inés, Juárez, India, Javier. Se escribirá con letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y la que vaya después del punto. La palabra que sigue a los puntos suspensivos cuando estos cierran un enunciado. La que sigue un signo de cierre, de interrogación o de exclamación, si no se interpone coma, punto y coma o dos puntos. La que va después de dos puntos siempre que siga la fórmula de encabezamiento de una carta o documento jurídico administrativo. Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio, como son los siguientes: nombres de persona, animal o cosa singularizada, como por ejemplo Pedro, Alberto, Beatriz, María, Platón, etc. Nombres geográficos tales como América, España, Jaén, Honduras, Alemania. Los apellidos como Álvarez, Pantoja, Ojeda, Martínez, Valdés. Nombres de constelaciones, estrellas, planetas o astros estrictamente considerados como tales, como la Osa Mayor o el Sol. Nombres de divinidades, como Dios, Jehová, Alá, Apolo, etc. Y marcas comerciales, como es el ejemplo de la Coca-Cola, SEA, Chevrolet, Casio, Xbox. La acentuación. Aquí vamos a ver tres conceptos básicos. El acento prosódico. El acento prosódico es la sílaba donde recae la mayor fuerza al pronunciar una palabra. Por ejemplo, en la palabra edificio, la sílaba fi es la que lleva el acento prosódico, ya que requiere una intensidad mayor para pronunciar dicha sílaba. Sílaba tónica. Dentro de una palabra, la sílaba sobre la que recae el acento prosódico o de intensidad es la sílaba tónica. La sílaba o sílabas pronunciadas con menor intensidad son las sílabas átonas. Y por último, el acento ortográfico. El acento ortográfico, también llamado tilde, es un signo en forma de rayita inclinada que se coloca sobre la vocal tónica de una palabra para indicar una mayor intensidad en su pronunciación. Las palabras agudas. Las palabras agudas son aquellas que llevan el acento de intensidad o sílaba tónica en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en vocal N o S. Por ejemplo, mamá, papá, acordeón, jugar, interior, final y brillar. Sin embargo, cuando la palabra aguda termina en S precedida por otra consonante, no lleva acento gráfico, como por ejemplo robots y tic-tacs. Las palabras agudas terminadas en Y no llevan tilde, como por ejemplo virrey, pai o convoy. Palabras llanas o graves.
Las palabras llanas o graves llevan tilde en la sílaba tónica cuando terminan en consonante que no sea N o S. Por ejemplo, trébol, mármol, árbol o ángel. Cuando la palabra llana termina en S precedida de consonante, se lleva tilde. Por ejemplo, bíceps, forceps o cónix. Las palabras llanas terminadas en Y deben llevar tilde, como por ejemplo, poney, jockey. Y por último, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya antepenúltima sílaba es tónica, como por ejemplo sábado, helicóptero, cuídate, rápido y esdrújula. Las palabras sobresdrújulas son aquellas en las que es tónica alguna de las sílabas anteriores a la antepenúltima, por ejemplo, dígame o cómete. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde en la sílaba tónica. Por ejemplo, indígena, teléfono, súbito o gánatela. Signos de puntuación. Los signos de puntuación nos permiten indicar en la escritura la entonación, con los signos de exclamación e interrogación, las pausas de la frase, con el punto, coma, punto y coma, etc., haciendo más fácil y ágil la lectura de los textos y por tanto su comprensión. También son los encargados de delimitar las frases y los párrafos, establecen la jerarquía sintáctica de las proposiciones para conseguir estructurar el texto, ordenan las ideas y las jerarquizan en principales y secundarias. Además, eliminan ambigüedades. Punto. Este se coloca al final de los enunciados y en las demás oraciones gramaticales. Existen tres tipos de puntos. Punto y seguido. Separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo a continuación del punto. La primera letra escrita en este caso debe ir en mayúscula. Ejemplo: salieron a dar un breve paseo. La mañana era espléndida. Después tenemos el punto y aparte. Separa dos párrafos de contenido diferente dentro de un texto. A continuación, después de poner este punto, tiene que comenzar a escribir en una línea distinta y con mayúsculas. El tercer tipo de punto que tenemos es el punto final. Siempre se coloca al final cerrando un texto o enunciado. Los usos incorrectos del punto son, por ejemplo, cuando los pones en los títulos y los subtítulos de libros, artículos, capítulos, obras de arte, etc. Cuando aparecen aislados, no llevan punto final. Como ejemplo, podemos escribir el título del famoso libro El llano en llamas. Si le pones punto, está incorrecto. La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se escribe sin dejar espacio de separación con el carácter que le precede, pero se deja un espacio con el carácter que sigue a continuación. Esto nos sirve para separar ideas. Por ejemplo, podemos decir: vamos a comer niños, donde estarías diciendo que te vas a comer a un niño. Y si en cambio escribes: vamos a comer, coma, niños, estás diciendo que estás invitando a los niños a comer. Por lo tanto, la coma puede salvar vidas. El punto coma indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. Se utiliza en estos casos: 1. Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. 2. Para separar preposiciones juxtapuestas, especialmente cuando en estas se ha empleado la coma. 3. Se suele colocar punto y coma en vez de coma delante de las conjunciones o locuciones conjuntivas, como pero, más, y, aunque, así como, sin embargo, por tanto, por consiguiente, en fin, etc.
cuando los periodos tienen cierta longitud y encabezan la preposición a la que afectan. Si los bloques no son muy largos, se prefiere usar la coma. Asimismo, si los periodos tienen una longitud considerable, es mejor separarlos con punto seguido. Los dos puntos son un signo de puntuación que representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Un ejemplo es: Luis tenía experiencia abriendo puertas, dos puntos. No en vano había trabajado con ladrones. O el policía llegó maldiciendo, dos puntos. Apenas había logrado detener a dos o tres de los ladrones. De esta manera sobreentiendes qué es la acción que realizó, o el por qué o cómo pudo realizarla. Los puntos suspensivos suponen una interrupción en la oración o final impreciso. Después de los puntos suspensivos, cuando se cierra un enunciado, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, si te dije que es inútil, nunca haces caso a nadie. O, pero tú me dijiste, ya, pero no es lo mismo. Y en cambio, esto se refiere a cuando dejas una oración incompleta o tienes una idea que por miedo o temor o porque sí la quieres dejar en suspenso. Los signos de interrogación son usados para hacer una pregunta, como ¿qué es lo que haces? ¿Irás a la fiesta? ¿Acaso estás viendo la película que estrenaron ayer? Los signos de exclamación se utilizan para señalar el carácter exclamativo o representar una forma de actuar en una oración. Se escriben para empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa, como